Son títulos de crédito aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en que ellos se consigna. Sobre este se pueden derivar diversas acciones y oponer excepciones y defensas estipuladas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entre ellas podemos mencionar algunas como las de incompetencia y de falta de personalidad del actor, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó dicho documento, o bien la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, entre otras que nos menciona este artículo octavo. La representación para otorgar o suscribir los títulos de crédito se confiere mediante dos formas, que es mediante un poder inscrito en el registro de comercio, debidamente inscrito, o bien por simple declaración escrita dirigida al tercero, con quien se habrá de contratar el representante. El tenedor del título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Son títulos de crédito aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en que ellos se consigna. Sobre este se pueden derivar diversas acciones y oponer excepciones y defensas estipuladas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entre ellas podemos mencionar algunas como las de incompetencia y de falta de personalidad del actor, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó dicho documento, o bien la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, entre otras que nos menciona este artículo octavo. La representación para otorgar o suscribir los títulos de crédito se confiere mediante dos formas, que es mediante un poder inscrito en el registro de comercio, debidamente inscrito, o bien por simple declaración escrita dirigida al tercero, con quien se habrá de contratar el representante. Ahora bien, cuando éste sea pagado debe ser restituido, y si es pagado de una manera parcial o en lo accesorio debe de tener la mención del pago en el título. Cuando se haya perdido, robado o extraviado el mismo de manera grave, haya presentado algún deterioro, se tendrá lo dispuesto en el artículo 42 al 68 y el 74 y 75 de la misma ley. La transmisión de los títulos implica el traspaso del derecho principal que en él está consignado, y a falta de estipulación en contrario, la transmisión del derecho, así como los intereses, dividendos y garantías. Además, cabe mencionar que el tenedor de este título no puede cambiar la forma de su circulación sin consentimiento de quien lo emitió, salvo disposición legal que exprese lo contrario. Ahora bien, son títulos normativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto del mismo documento. Únicamente se considera legítimo propietario del título nominativo, o su representante legal podrá ejercer contra la entrega de los cupones correspondientes los derechos patrimoniales que se otorgue el título del cual se encuentran adheridos, y estos pues serán transmitidos o transmitibles únicamente por endoso y en entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Ahora bien, el endoso debe constar en el mismo título o en una hoja adherida al mismo. Debe llenar los requisitos que la ley nos indica, que es el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su nombre, la clase del endoso, el lugar y la fecha. Si se omite el primer requisito, se tomará lo dispuesto en el artículo número 32. La omisión del segundo requisito hace pues nulo el endoso, y el tercero establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad sin que valga una prueba de lo contrario, es respecto a la buena fe. Ahora bien, el endoso se dice que cuando es parcial pues queda nulo, y el endoso puede presentarse en blanco con la sola firma del endosante. En esos casos, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso pues en blanco, que va a transmitir el título sin llenar el endoso. Por medio de este se puede transmitir el título en propiedad, en procuración
y en garantía. También tenemos el título que es títulos al portador. Son los que no están expedidos a favor de una persona determinada. Estos, contengan o no la cláusula al portador, se transmiten por cierta tradición, simple tradición. Ahora bien, la letra de cambio, que por un lado es el documento por el cual una persona que sea física, que al cual le denominamos girador, ordena a otra, que es el girado, que pague una cantidad a favor de una tercera persona, la cual vamos a denominar y se denomina beneficiario, en una fecha determinada. La letra de cambio tiene varios requisitos, entre ellos está la mención de que es una letra de cambio, que se inserta en el texto del documento, la expresión del lugar, el día, mes y año en el que éste se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar la suma que se determina de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época donde se va a realizar el pago, el nombre de la persona a quien se le va a hacer el pago, así como la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o a su nombre. Sin embargo, para que éste pueda exigirse debe de cumplir dos requisitos. El primero se denomina protesto, que es aquel acto de manera formal que sirve para demostrar que de una manera auténtica que el documento fue representado para su pago y que éste no se realizó. Por otro lado se encuentra la aceptación, que es aquel acto a través del cual el girado pone su firma en señal de que es su deseo el obligarse de forma cambiaria a realizar este pago. Ahora bien, la letra de cambio puede ser girada de 4 formas. La primera es a la vista, que esta se debe pagar en el momento en que se presente la letra de cambio. También está a cierto tiempo de la vista, que es el plazo de vencimiento para el cobro, que es el que comenzará a correr una vez de que sea visto y lo acepte el girado. La tercera forma es a cierto tiempo de fecha, es decir, que comenzará a contar desde su suscripción. Y por último está a día fijo, que es pues el día que se estableció entre las partes. Pagaré. Este debe de contener ciertos requisitos, que es la mención de que es un pagaré, inserta en el mismo documento, tener la promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero que en él se estipula, el nombre de la persona a quien se le debe de hacer el pago, la época y el lugar en el que se va a hacer el pago, la fecha y el lugar en el que se ha de suscribir ese documento, así también como la firma del suscriptor o de bien la persona que firme en su nombre. Si el pagaré no mencionara la fecha de su vencimiento, será pagadero a la vista. Si no nos dice el lugar de su pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. Los pagarés que son exigibles a cierto plazo de la vista deben de ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha, solo para fijar la fecha del vencimiento, y de esta manera se comprobará en los términos del párrafo final del artículo número 82. El pagaré que es domiciliado debe de ser presentado para su pago a la persona que se indica como domiciliatario, y a falta del mismo que se haya designado, al suscriptor del mismo en el lugar señalado como el domicilio. Ahora bien, sobre el protesto por falta de pago, este se debe de levantar en el domicilio que se haya fijado en el mismo documento, y en su omisión, cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor del mismo, producirá la caducidad de las acciones que le competían al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. De igual manera, cabe mencionar que el artículo 174 de la misma ley es la que nos indica los artículos que se aplican al mismo pagaré. El cheque, debemos indicar que este solo puede ser expedido por una institución crediticia, y el documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de título de crédito. Este puede ser expedido por aquella persona que, teniendo los fondos suficientes o disponibles en una institución de crédito, esté autorizado por la misma para librar cheques a su cargo.
Los requisitos que debe tener un cheque son la mención de que pues es un cheque, inserta en el mismo documento, al igual que como lo veíamos con el pagaré y la letra de cambio. El lugar y la fecha en donde se está expidiendo. Tener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, es decir, tener la condición de hacer el pago que ahí mismo se determina. El nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. El cheque será siempre pagadero a la vista. Presentado el pago antes del día indicado como fecha de expedición, es pagadero al día de la presentación. Y este mismo, como en el pagaré, puede ser nominativo o al portador. Cuando es expedido por cantidades superiores a las que establece el Banco de México, se dice que será nominativo. Cuando el cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de una persona que sea determinada, que además contenga la cláusula al portador, entonces se indica que es pues un cheque al portador.